Las recientes olas de calor dejan en evidencia el impacto de la crisis climática y la vulnerabilidad de quienes ven su salud y vidas amenazadas por altas temperaturas. El Puerto Rico del futuro, así como el mundo del futuro, tendrá que atender el calor y sus consecuencias como prioridad, como un desastre constante y latente. Este panel va a reunir voces de residentes de vivienda pública, defensores de transformación energética, de representantes además de los sectores sindicales, con la idea de seguir hablando sobre el país recuperado desde esta perspectiva del calor. Así que, Verónica, ¿quiénes nos acompañan? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Para esta conversación tenemos 3 personas que van a estar en la tarde de hoy con nosotros, desde muy diversas coordenadas, pero todos enfrentando este mismo reto. Vamos a empezar con Jonathan, que está aquí en el centro. Jonathan, nacido y criado en el N387 de Residencial Puerta de Tierra, nació en el 89. Jonathan no se acuerda de Hugo, es de eso. Y es producto de las escuelas públicas del país, incluyendo la Brambach, la Barbosa, la Costa y la Cordero en San Juan. Tiene un bachillerato en turismo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, y está terminando su maestría en trabajo social de la Universidad Interamericana. El trabajo social y el liderazgo comunitario encuentran en Jonathan un amplio interés desde hace un poco más de 15 años que ha comenzado su inquietud por defender el derecho de los más humildes, no solo en los residenciales públicos, sino a lo largo de Puerto Rico. También nos acompaña Leonor Alicea Rodríguez, quien es intérprete ambiental en Para la Naturaleza, conocedora y defensora de los ecosistemas marinos de Puerto Rico, humacaeña de nacimiento, adoptada en el pueblo de Río Grande. Siempre ha sido residente y educadora en aulas no tradicionales en la región este de Puerto Rico. Tiene un bachillerato en Biología Marina de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y una maestría en Gerencia Estratégica y Liderazgo concentrada en desarrollo y viabilidad de turismo sostenible del Caribe. Desde hace 21 años ejerce como intérprete ambiental en la región este, la organización sin fines de lucro para la naturaleza. Bienvenida, Leonor. Y acá, aquí a mi lado, está Eric, ponceño, nació en mayo en Ponce, Puerto Rico, tiene un bachillerato de la Universidad del Este en Puerto Rico en Administración de Empresas, donde impulsó luchas comunitarias contra la expropiación de viviendas del barrio Polvorín en Bayamón en los años 80. Dirigió el Puerto Rico Cooperativista, periódico de la Liga de Cooperativas, del año 2000 al año 2007. Su participación en el movimiento cooperativista en la isla se extiende por más de 2 décadas. Ha sido militante de la lucha por la independencia de Puerto Rico y solidario de las causas a favor de la justicia social. Gracias, Eric, por acompañarnos. Y esta conversación sobre el panel, y hago un paréntesis para recordar que Ayuda Legal Puerto Rico tiene un programa de radio que se transmite todos los jueves a las 2, y Verónica y a mí usualmente nos toca ser las coanfitrionas del espacio, así que no iba a poder evitar decir: Verónica, este tema del calor es un tema que nos preocupa muchísimo, pero ciertamente, ¿verdad? Si algo hemos estado viendo, sobre todo estas últimas semanas, estos últimos meses, es como, incluso viviendo en un país tropical con una crisis de energía devastadora, no hemos pensado en el calor intencionalmente como lo que es, como literalmente una catástrofe desde distintos espacios. Y este panel un poco quería abrir espacio para hablar sobre cuáles son esas consecuencias de ese calor y quiénes están sufriendo las consecuencias del calor, sabiendo que en esta mesa faltaría hablar de un montón de poblaciones que no están. Pensar en poblaciones en cárcel privadas de libertad, pensar en personas adultas mayores, en personas encamadas, en personas viviendo en espacios de hacinamiento, en personas inmigrantes viviendo en condiciones inseguras. Son muchas las cosas de las que podemos hablar. Así que escogimos pues una muestra de las cosas que queríamos ver. ¿Cómo podemos, por dónde empezamos a hablar sobre el impacto del calor? Voy a hablar con Leonor. ¿Qué es lo que está pasando con el calor y cómo lo podemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos impactos principales? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Buenas tardes. Primeramente quisiera comenzar, ¿verdad?, estableciendo que va a ser un reto mantenerlos despiertos por este espacio de tiempo, después de un almuerzo tan rico. Así que muy agradecida por este espacio donde nos permite exponer, ¿verdad?, desde nuestra perspectiva y desde lo que nosotros trabajamos, que son la conservación, la educación, en torno a lo que son los recursos naturales. El calor es solo un síntoma. Es lo que nosotros sentimos.
todos los días desde hace yo no sé cuántos días. Llevamos ya más de un mes que todas las mañanas estamos con que si la advertencia, la vigilancia de lo que es el calor extremo. Y como personas eso es algo que nos afecta a nuestro estilo de vida, porque desde que nos levantamos, salimos de la ducha, aquellos que tenemos el privilegio de poder darnos una ducha en la mañana, ya estamos saliendo y no sabemos si es que estamos mojados, pues que estamos sudados. Así que aquellos que tenemos algunos privilegios, estamos pensando en esas personas que no tienen esas facilidades, que no tienen un aire acondicionado, si lo tienen no lo pueden encender porque el costo de energía es bien alto. Así que para la naturaleza, desde el entorno que trabajamos, que es la conservación de estos recursos naturales, nos estamos preocupando porque estamos viendo cómo el calor, que es un síntoma de todos los cambios que estamos viendo en el clima, está afectando no solamente a las personas, sino a los entornos naturales que estamos comprometidos con proteger. ¿Cómo entonces la naturaleza nos ayuda a nosotros a poder lidiar con este calor que viene todos los días, a todas horas, que llegamos a la casa con la esperanza de poder sentir ese fresquito de la noche y de momento no llega? Porque en algún momento de nuestra historia decidimos cortar el árbol porque bota hojas. Decidimos que aplanar un manglar, rellenarlo y construirle encima era bueno porque el manglar se percibía como un ambiente de mala fama que traía mosquitos, que a su vez traía enfermedades, y a las personas se les pagaba para poder desaparecer esos espacios para poder construir. ¿Qué debemos recuperar? Tenemos que recuperar ese verde. Tenemos que buscar la manera de rescatar esos servicios que la naturaleza nos está dando. ¿Cómo lo hacemos? Asumiendo responsabilidad sobre lo que estamos haciendo. Y a veces decimos, pero es que eso lo hizo otro. Lo hicieron antes. Pero nosotros nos estamos afectando y estamos tomando prestado lo que va a afectar a las generaciones futuras y a nuestra vejez. Así que los grupos que estamos tratando de proteger, dentro de esos 1000 metros que nos dice que es la zona costera, donde el 19% de la población son mayores de 65 años, donde el 20% de esa población vive bajo los índices de pobreza, son las personas que les urge tener esos servicios que nos brinda la naturaleza de forma gratuita. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque información que ofrece la compañera nos deja, ¿verdad?, pensando qué estamos haciendo. Leonor habla sobre el calor como un síntoma, ¿no? Y la pregunta giraba sobre esas consecuencias de esas altas temperaturas. Pensado sobre todo, Jonathan, en la población con la que tú, pues no solamente perteneces, sino con la que tú has estado trabajando en términos de organización y activismo por años, que son residentes de vivienda pública. ¿Verdad? Primeramente, gracias a Ariadna y a su equipo de trabajo, Verónica, que siempre han sido solidarias, y por eso estamos aquí también siendo solidarios, ¿verdad? Un tema que debemos prestarle atención. Cuando me hacen la invitación, que veo, ¿verdad?, el primer tema, cambio climático, calentamiento, y yo digo, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo hago diariamente, ¿verdad? Pero cuando lo extrapolo realmente a lo que hacemos día a día, sí me doy cuenta que es algo que afecta a las comunidades, que es algo que se incide en la calidad de vida de la gente que, ¿verdad?, que atendemos día a día. Y la compañera menciona, ¿verdad?, el costo energético. Nosotros tenemos personas, en su mayoría, ¿verdad?, las personas de edad avanzada, los adultos mayores, muchos de ellos dependen de equipos, ¿verdad?, para asistir la vida. Así que uno de ellos es el aire acondicionado. Entonces, ¿qué hacemos o cómo trabajamos para que ellos puedan tener ese aire prendido 24/7? Cuando sabemos que también el sistema eléctrico en nuestro país es débil, para no decir otra palabra. Así que sí, se agrava la situación cuando hay un apagón y en la noche lo que es un calor infernal. Se exacerban todas esas condiciones y lo que repercute, ¿verdad?, a veces en la pérdida de vida. Así que sí, yo creo que es un tema que debemos darle prioridad como país, debemos atender y ante todo también hacer, ¿verdad?, que la ciudadanía conozca, ¿verdad?, los riesgos en lo que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando, porque también la falta de información y del acceso a la información juega un papel bien importante,
porque, ¿verdad? Cuando hace mucho calor, ¿qué es lo primero que te dicen? Ay, que vivimos en el trópico, ¿verdad? Y lo justificamos y seguimos como si nada pasara. Así que, ¿verdad? Utilizar ese estribillo también podría ser perjudicial cuando se habla del tema. Así que sí, yo creo que compartir esta información, educar a la ciudadanía es importante. En el caso de Eric, tú vienes del sector sindical, vienes de WeCount, que sería bueno también hablar un poco de qué es. Y has estado trabajando con el tema del calor también en términos de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Esas consecuencias de ese calor. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a todos los presentes. Nosotros trabajamos en el sur de Miami, Homestead. Nuestros miembros son mayormente trabajadores agrícolas de nursery, de construcción, de landscaping. La mayoría de ellos sin documentos legales en el país, por lo cual hay mucho abuso, ¿no? Tienen que trabajar bajo las condiciones de un calor extremo y sin ninguna protección. Básicamente, imagínense, el cuerpo humano a los 105 grados puede colapsar, y las temperaturas del pasado julio llegaron a 111, incluso más. Y son trabajadores donde no hay un árbol para buscar una sombra, donde el patrono lo único que quiere es que produzcan, no importa, se murió ese, sácalo y tráete otro. Así que estamos luchando para conseguir protecciones para estos trabajadores, para que tengan lo básico, ¿no? Agua, sombra, descanso, y tengan unas protecciones más allá. Según el CDC, 7,000 trabajadores estuvieron hospitalizados en el 2019 a causa de los efectos del calor. Florida es el estado de todo Estados Unidos que más condiciones ha tenido de esto. Por lo tanto, en el caso de nosotros, ¿qué queremos? Obviamente hay que buscar la protección del medio ambiente, hay que buscar maneras de poder, ¿verdad? Que no se afecte el cambio climático, pero en este momento queremos buscar protecciones para estos trabajadores que están desprovistos, que tienen que trabajar 8 o 9 horas sin estas condiciones básicas de agua, sombra y descanso. Partiendo de esa premisa de que en efecto es un problema que está empeorando, ¿no? La temperatura, estos 2 últimos meses han sido parte del verano más caliente en la historia. Desde que llevamos datos, estos han sido los más difíciles de manejar. Y pienso en los retos particulares que tenemos, particularmente para no solo, ¿verdad?, porque esa es nuestra nueva realidad, cómo vivimos con esas nuevas condiciones. Jonathan, quería empezar contigo porque para mí una situación bien particular, pienso en esos edificios de vivienda pública que están diseñados con mala ventilación y todas las cosas que tiene que hacer la gente para atender, ¿verdad? Y de alguna forma individual manejar el problema, ¿verdad?, considerando que el espacio se lo hace un poco más difícil. Quería saber entonces cómo las personas en los residenciales públicos lo manejan y cuál ha sido la respuesta a esas reacciones. Y igualmente entonces desde la comunidad laboral, la naturaleza de cómo enfrentamos esos retos, cuáles son los retos que estamos viendo. Una pregunta bastante compleja con muchas respuestas a su vez, pero quiero, ¿verdad?, contextualizar, porque ahorita cuando entraba, ¿verdad?, también me hiciste un acercamiento y es una conversación que he tenido muchos espacios y quiero hacer, ¿verdad? Me estoy bien contento porque veo una compañera de la universidad y yo creo que esto es una conversación y un tema que yo llevo desde la universidad, ¿verdad? Y es que cada vez que llega verano siempre sale la famosa foto de las piscinas de los residenciales públicos, ¿verdad? Y siempre pues se señala que no deberían estar haciéndolo, ¿verdad? Quiero decir esto respetando, ¿verdad? Yo creo en la ley y el orden, que los reglamentos y los contratos de vivienda pública sí, claramente establecen que no se pueden tener playground, piscina, y demás. Pero la gente no señala el incumplimiento de contrato, fíjate. La gente señala que hay gente que está disfrutando. No sé si es que les molesta que la gente pobre también
tenga un tiempo de ocio. Imagínese usted estar, como dice Verónica, en una unidad donde no tenga ventilación, quizás no tenga los recursos para poner un aire acondicionado, y tu vecino, quien tuvo el privilegio y la oportunidad de comprar una piscinita, te invita, porque lo maravilloso de estar en un proyecto de vivienda pública, que yo acabo, ¿verdad? Tengo que decir que acabo de salir recientemente de un proyecto, es ese compartir entre vecinos. Así que la vecina que tenía los recursos, o el vecino, compró una piscina, la puso, invitó, hizo una fiestita, invitó a todo el mundo, hace un calor, tráete a los nenes, vamos a estar aquí, vamos a conversar, a hablar, tener, ¿verdad?, una confraternización, una tertulia. Pero los señalamientos, ¿verdad?, y la opinión pública es bien peligrosa porque se criminaliza, se atenta, ¿verdad?, contra la dignidad de esas personas que viven allí. Y eso es una, ¿verdad?, de las opciones que tienen los residentes de vivienda pública. ¿Verdad? Utilizar el verano, poner la piscina, utilizar las piscinas de los vecinos. No todo el mundo tiene, ¿verdad?, tampoco los recursos para irse a un parque acuático aquí, tampoco la transportación para llegar. Así que esa es una de las alternativas. También, sin embargo, tengo que señalar, y que me corrijan los expertos, que ahora está lo de las placas solares bien en boga y bien ¿verdad?, como dirían algunos. Cuando el proyecto de Puerta de Tierra se remodela para el 2011, uno de los proyectos, o donde se invirtió $1 millón, fue en poner placas para dar servicio, ¿no?, a las áreas comunes. Nosotros hicimos un señalamiento, ¿verdad?, cuando las instalan, porque no estaban en uso, no se le estaba dando uso porque se hizo esa inversión. Luego, en el 2016, cuando se atentó, ¿verdad?, eliminar los subsidios para la luz y el agua en los residenciales, nuevamente hicimos el señalamiento al Estado de que, mira, hiciste una inversión, hiciste un gasto y no estás utilizando esas placas para lo que fueron, ¿verdad?, instaladas. Y hoy estoy aquí hablando con ustedes, 2023, y esas placas aún no están en función. Así que también la malversación o el mal uso de fondos es un problema que incide, ¿verdad?, porque hablamos que queremos poner una, ¿verdad?, como dirían por ahí, una curita para subsanar o trabajar alguna situación, pero pues no se hace de la manera correcta, no se planifica. Así que también dentro de los proyectos eso ocurre. No hay un plan claro de cómo se va a atender esta situación, ¿verdad?, de infraestructura para que ventilen las áreas. Así que sí, yo creo que es un problema bien complejo. Bueno, nosotros podemos hablar desde la perspectiva interna. Nosotros recibimos 60,000 visitantes al año y estamos en entornos externos. En nuestras facilidades no hay aire acondicionado para visitantes. Si vas a enseñar un manglar, no vas a estar en un aire acondicionado. Así que estamos expuestos como visitantes, como trabajadores, y también los voluntarios, las personas que donan de su tiempo para ayudarnos, ¿verdad?, en nuestras varias iniciativas, ¿verdad?, de conservación. Así que desde ese punto de vista nosotros hemos tenido que hacer ajustes, no solo en horario, sino en tener las comodidades para que esas personas tengan unas condiciones adecuadas para que entonces toda esa información o experiencia que queremos compartir con ellos sea agradable, sea de beneficio. En el caso, ¿verdad?, de que sea un visitante y en el caso de que tengamos los voluntarios. Como trabajadores también necesitamos tener esas comodidades. En el entorno de lo que es la misión de la institución, que es proteger espacios naturales a perpetuidad, los primeros que sufren las consecuencias son los ambientes marinos y costeros, que son precisamente, o sea, de un lado son los primeros que van a sufrir las consecuencias. Aquí está la doctora Barreto, pero de otro lado también son los que aportan a la mitigación, aportan soluciones y son los que tienen los servicios que ayudan a que este cambio climático, este aumento en temperatura, baje la velocidad. Sin embargo, ante el aumento en el nivel del mar, ante la erosión de costa, esos son los primeros ambientes que están en riesgo de perderse. Y una vez se pierden, eso no es que lo vas a construir, no es que lo vas a recuperar. Así que nuestro mayor reto en relación a lo que es la protección, la conservación, es
que eso que tenemos protegido no desaparezca. Y otra situación que estamos enfrentando es el cambio de uso tan rápido de lo que nos queda, que está sin proteger. Estamos, por lo menos en el área este, hay unos casos muy particulares, donde de momento tenías un humedal y al otro día tenías la máquina tumbándolo todo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo avisaron? ¿Quién evaluó eso? Y ahora tenemos un hotel. Que la gente dice, no, eso es un espacio pequeño, es que es lo que nos queda. No es que si lo hacemos en otro lado, es que eso es lo que ya tiene el servicio, lo que ya está probado, que ya ha superado todos estos eventos extremos que hemos sufrido en los recientes menos de 10 años. Que llevamos cuántos huracanes, cuántas tormentas, cuántas lluvias, cuántas sequías. Así que el reto mayor que tenemos como institución dentro de la misión de proteger estos ambientes es que no perdamos lo que tenemos. Y que eso que tenemos, que está protegido, no se nos vaya a desaparecer ante esos cambios tan drásticos, tan rápidos, que no permiten entonces que esos mismos sistemas puedan desarrollar estrategias de manera natural para resistir esos cambios. Así que lo vemos de verdad desde dos puntos de vista. El interno, porque trabajamos con personas, queremos educar, queremos, ¿verdad?, que las personas tomen esa responsabilidad y darle una experiencia memorable y transformadora, pero también somos custodios de una gran diversidad de sistemas que ante todos estos cambios que no podemos controlar, porque si viene un huracán no lo controlamos, pero si tuviéramos ese servicio saludable y funcional, la situación sería diferente en la recuperación, sobre todo, que ayuda, ¿verdad?, a la recuperación de otros sistemas aledaños, de otros sistemas que dependen, porque la naturaleza es interdependiente. Y el mar, voy a mencionarlo porque tengo que hacerlo, es el que recibe todas las consecuencias de lo que hacemos nosotros. Pero gracias al océano es que existe vida en el planeta. Así que todo lo que pase ahí nos va a rebotar. Y ahí eso, los que me conocen saben que lo voy a decir siempre. Todo el mar nos habla y nos está diciendo, mira, cógelo con calma, ya me está dando coraje, así que cógelo con calma y mira a ver cómo trabajamos la situación, porque si no, puedo cubrir todo esto otra vez. Eric, ¿cómo tú lo ves desde la perspectiva laboral? Bueno, los retos son similares en términos generales. No hay mucha diferencia ahí, pero hay un gran reto y es el reto del factor del económico. El resto, como los grandes intereses, no le importa el ambiente. Los grandes intereses, lo único que le interesa es tener una ganancia mayor. Así que si afecta al ambiente, los grandes intereses no le importa. Si afecta a los trabajadores, los grandes intereses no le importa. Así que ellos van a querer seguir tirando relleno a los manglares, seguir explotando a los trabajadores, no importa el cambio climático. Esto es el principal reto. El otro reto es cómo organizamos esas bases que estén dispuestas a salir a la calle a luchar para que esto no siga ocurriendo. Pero todos, en términos generales, todos somos interdependientes. Los retos de uno son los retos de otro. Pero básicamente el poder económico es el principal reto. ¿Cómo podemos detener eso? Y hemos visto, y no sé si ustedes han visto en tiempos recientes, ¿verdad?, desde compañías que de momento empiezan a repartir viseras o repartir abanicos en las luces. Y hablas, Eric, bien interesantemente de ese rol del capitalismo, ¿no?, en la creación o la generación de ese calor excesivo, o de exponer a la gente a condiciones de calor excesivo. Empezando por ti ahora con esta otra pregunta, ¿cuál es el rol del gobierno, no? Una de las cosas que nos ha llamado la atención leyendo es cosas que quizás nos parecen impensables, ¿no? Que es el derecho de las personas trabajadoras, por ejemplo, a tomar pausas de sombra. Las personas que trabajan al calor, pienso en trabajadores agrícolas, en trabajadores de la construcción, personas que están trabajando en ornato, en las calles, el derecho a las tomas de agua, a beber agua durante el trabajo. Esta historia, Verónica, no sé si te acuerdas que una vez, y esto obviamente en el privilegio de ser una oficina legal, nosotras tuvimos que justificar a una auditoría comprar una fuente de agua porque nos decían que la fuente de agua no tenía nada que ver con el trabajo legal comunitario, y nosotros decíamos, pues que sin agua no hay trabajadores.
Pero pensar en ese tipo de cosas y en el rol del gobierno, cómo el gobierno está actuando para garantizar estas políticas, y esa pregunta del rol del gobierno yendo a todos ustedes, ¿no? Porque el gobierno a la misma vez es el que sanciona. Los residentes de vivienda pública pueden ser desahuciados por poner la piscina o por no pagar la factura de la luz cuando es alta. Pensar también en el rol del gobierno en la destrucción ambiental. Bueno, se supone que el gobierno esté para defender el pueblo, ¿verdad? No, si hacemos supone un referéndum aquí, no creo que mucha gente esté de acuerdo, pero sí. Pero usualmente no es así. Así que parte de lo que nosotros, por lo menos en Huicao, hemos tratado de hacer es buscar cómo pasar leyes, pero no solamente leyes que estén escritas en papel, leyes que tengan también enforzamiento, y enforzamiento que le duela mucho a los bolsillos de los grandes intereses. Y eso es un problema, porque ahora mismo logramos hacer, por lo menos en Huicao, algo extraño, ¿no? Como los rancheros y los contratistas se unieron contra la ley que queremos proponer. Ellos estaban peleando antes por que los constructores eliminan los espacios de los rancheros. Ahora los dos están unidos tratando de que la ley que queremos proponer no pase. ¿Por qué? Porque tiene penalidades fuertes, porque las multas son diarias y obviamente le va a doler a eso, a los grandes intereses. ¿Cómo podemos lograr que realmente el gobierno actúe protegiendo el pueblo, protegiendo los intereses del pueblo y los intereses del futuro? Es complicado, por lo mismo que hablamos antes, porque los grandes intereses se van a mover rápido para evitar que esas leyes pasen y que esas protecciones ocurran. Pero va a seguir dependiendo de cómo nosotros nos organizamos, cómo nosotros podemos lograr que la gente de base pierda el miedo a luchar por lo que le corresponde. Toma tiempo, toma esfuerzo, pero se puede lograr. Haciendo la pregunta, recuerdo, yo trabajé hace mucho tiempo en un museo, el de la Casa Felisa Rincón de Gutiérrez, ¿verdad? Y uno de sus mensajes, ella claramente establece que la política es buena y es necesaria, que lo que tenemos son políticos malos. Y ese segundo argumento, pues yo lo comparto siempre, porque cuando vemos lo que está ocurriendo en el país y quienes están llamados, ¿verdad? Y tienen el deber ministerial de velar por el bienestar del pueblo, no sé dónde están. Así que es bien complicado. Llevándolo al escenario de vivienda pública, yo agradezco que hayas hecho esa aclaración, ¿verdad? Pero los residentes de estos proyectos es el único sector que se ve amenazado si pone una piscina para su disfrute, porque usted en su caso usted hace lo que le dé la gana, ¿verdad? De igual manera, si no paga los servicios de luz y agua, sabemos que si yo pago mi hipoteca, al banco no le interesa si tú pagas la luz y el agua, el banco lo que quiere es que tú le pagues la hipoteca. Pero en el caso de vivienda pública usted dice, bueno, me tiene que tener la unidad bien, en buen estado, más sin embargo, si no paga la luz y el agua también te voy a penalizar. Entonces pues es un reto, ¿verdad? Porque ¿dónde el gobierno va a meter a toda esta gente cuando también está llamado a proveer una vivienda digna y segura a sus ciudadanos? Así que es complicado con esto que está sucediendo, tirar a la gente a la calle. ¿Dónde se van a ir a vivir? Y también el tema del hacinamiento. También tenemos muchas unidades donde tenemos familias grandes por la falta de unidades también disponibles, ¿verdad? No hay unidades para proveer la gran demanda que tenemos de país. Así que el Estado ha fallado. El Estado no está cumpliendo con su deber ministerial. Y es peligroso porque desde que yo tengo uso de razón y voto, ¿verdad? Son las mismas dos administraciones a quienes le hemos dado la oportunidad de dirigir las riendas del país. Y si la agenda sigue siendo la misma, pues, y seguimos ¿verdad? Eligiendo a las mismas personas que nos dirijan, entonces, ¿qué esperamos que el Estado pueda hacer? ¿Verdad? Si no lo ha hecho hasta ahora. Así que esa es la pregunta. ¿Qué queremos o a quién queremos que nos dirija? Así que esa es mi pregunta, ¿verdad? Para que pensemos como país también.
vamos por la misma línea, porque hay que esperar por el gobierno. En el caso de nosotros, lo que hacemos es tomar acción. Hay un sistema en riesgo, hay una iniciativa que perjudica los recursos naturales, vamos a tomar acción. No solamente en la adquisición de áreas, ya sea, ¿verdad?, las diferentes estrategias que tiene para la naturaleza para poder proteger esos terrenos, sino también el proceso educativo. Un gobierno que tiene como prioridad salud, seguridad, educación, por mejor intención que tenga de proteger el ambiente o tomar acciones proactivas o alternativas para tratar de controlar lo que son los eventos de cambio climático, calor extremo, no podemos pedirle que tenga, ¿verdad?, tiempo o la intención. Aunque sí tiene unas, ¿verdad?, iniciativas como el Consejo Asesor de Cambio Climático, donde hay gente excelente, esas recomendaciones que ellos hacen, ¿dónde están? Son excelentes recomendaciones que son viables, pero entonces, ¿dónde está, verdad? Hay un lugar donde se pierde ese trabajo que está haciendo ese grupo de personas e instituciones. Así que vamos a tomar acción nosotros. Hay montones de instituciones sin fines de lucro, hay muchos grupos comunitarios que han decidido tomar acción, no solamente en la protección de esos ambientes que nos ayudan a mitigar los calores, proyectos de reforestación, sino en proyectos educativos que le permiten a las personas tomar pertinencia sobre lo que son los recursos naturales, porque otra cosa que hemos tenido por generaciones es el desarraigo. Se nos ha separado de ese árbol, se nos ha separado de los ambientes marinos, se nos ha separado de esa naturaleza de la que nosotros somos parte, de la que nuestra vida puede depender. Así que desde esa perspectiva, ¿por qué esperar? Nosotros tomamos acción y vamos donde legisladores, donde gobernadores, a decirle, mira, está pasando esto, tenemos esta alternativa, apóyala, vamos a tomar acción. Y tengo toda esta gente que me apoya, que estamos unidos en esta gestión. ¿Cuál va a ser tu parte? Así que desde esa perspectiva, el gobierno tiene una tarea bien ardua que tiene que asumir. Nosotros votamos, nosotros tenemos unos derechos y tenemos que aprender también a exigirlo. Y desde ese modo, pues, no hay que esperar. Y justo en esa línea, ¿no? Y pensando, ¿verdad?, y hablábamos de las deficiencias del gobierno en atender este problema, y pienso como para los riesgos que se identificaron en Puerto Rico cuando se hizo ese análisis de riesgo para los fondos CDBG de mitigación. El calor extremo tiene un nivel de 0, no es un riesgo importante en Puerto Rico. Pienso que podemos entonces hacer nosotros, que a nivel individual, a nivel colectivo, cómo nosotros enfrentamos el calor extremo, tanto a nivel de exigir política pública, pero también ya a escala más cercana. Podemos empezar contigo, ya que empezaste esta discusión de qué podemos hacer. Agita el gallinero o el hormiguero, como lo querramos, ¿verdad? Pues mira, nosotros no es lo mismo explicar lo que es el servicio del manglar desde el aire acondicionado que llevarlos al manglar. Mira, este es el servicio que tengo. Aunque el aire acondicionado aquí está riquísimo, así que tengo que decirlo. Así que nosotros no solamente tomamos acciones afirmativas desde la parte esta de legislación, de iniciativas de conservación, sino que a cada persona que visita nuestras instalaciones, de las tantas que tenemos, mira, vamos a mostrarte el porqué. Porque es importante para ti como individuo, para tu comunidad, para las generaciones futuras, para el colectivo de Puerto Rico. Porque somos un archipiélago y a veces sí pensamos en la Isla Grande, pero Vieques, Culebra también tienen unas situaciones particulares. Cuando tú miras el mapa de los índices de calor, que ves a Vieques con 121 grados, bendito sea Dios, ¿qué es eso? Eso es inhumano. Y entonces yo me imagino a mis compañeros trabajando en Cerro El Buey, podando vegetación para poder tener una vereda abierta que la gente pueda disfrutar libre de costo. ¿Cómo esa persona me va a podar?
mira, hay que tomar acción. Y seguimos nosotros, no solamente educando, sino como iniciativa de conservación bien ambiciosa, es la siembra de cientos de miles de árboles en un periodo bien corto de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué le dimos prioridad? Porque después de María perdimos millones de árboles y perdimos una tercera parte de la altura de los bosques. ¿Cómo es posible que eso se recupere si nosotros no ayudamos? Si lo que hacemos es, vamos a aprovechar, como se hizo en Hugo, no sé si alguien se acuerda, tú naciste en el 89, así que no, pero sí, estaba acabadito de salir, pero en Hugo, sí, pero en Hugo hubo mucha gente, el árbol se cayó, vamos a terminar de cortarlo, y se minó. Y ahí fue que nosotros comenzamos a hacer la feria de reforestación, donde estábamos regalando, donando una vez al año árboles. Luego de un tiempo decidimos árboles nativos. ¿Por qué? Porque son los que resisten, son los que están mejor adaptados a los ambientes que tenemos en nuestras islas. Y la gente a veces dice, pero ese árbol no me produce fruto, pero trae aves, puede ser ornamental, y tenemos árboles nativos que también dan fruto, el icaco, la uva de playa, el guamá, son frutos nativos de nuestras islas que los tenemos en nuestros viveros. Así que las personas no solamente pueden venir y aprender, sino también llevarse su arbolito y tenerlo, y ya tener un recurso que ayude en cierta manera a mitigar un poco lo que son los calores. ¿Qué nos gusta entonces aquí, debajo del arbolito? Espérate, pero te voy a preguntar algo, porque, y perdonen que coja este turno de privilegio sobre ustedes, pero ¿qué hacemos con eso entonces de los árboles y las hojas que ensucian, Leonor? Porque la hoja no ensucia. Ese es el detalle, la hoja no ensucia. Esa hoja, si te molesta, la recoges y se la dejas en la base del árbol. O si no, la recoges y la haces composta. Eso es tierra nueva. Y eso también lo podemos aprender a hacer nosotros en cada una de nuestras casas. No es algo complicado, no tenemos que ir a la tienda a comprar tierra, la podemos hacer. Así que esa hoja que nos molesta, podemos primero desaprender y aprender a que esa hoja no ensucia. Es algo diferente que transforma y alimenta esa tierra de donde queremos tener esos árboles. Además, si no te gusta mucho la hoja, buscamos un arbolito que sea más adecuado, ¿verdad?, a ese entorno donde no queremos que esa hoja como que moleste tanto. Yo no sé ustedes, pero yo estoy aquí aprendiendo, Leonor, ¿verdad? Sí. Desde el escenario de los residentes que atendemos, yo creo que Leonor dio mi respuesta. Yo creo que es eso, ¿sabes? Desaprender, ¿verdad? Y aprender a hacerle pertinente a cada residente, a cada ciudadano, la importancia, ¿verdad?, de educarse sobre este tema y las implicaciones si no tomamos acciones correctivas con prontitud. Yo creo que ese es un reto que tenemos también como grupos, ¿verdad?, organizar a nuestra gente y hablar sobre este tema. Yo creo que no es un tema que estamos acostumbrados a hablar, así que yo me disculpo porque luego de haber escuchado todo esto, ahora veo la importancia de darle prioridad a temas como este. Sí, yo tengo una pregunta sobre receptividad, ¿verdad? Estos temas y Eric sé que quiere sumar, pero estos temas de calor, que ahorita cuando estemos hablando del tema de las inundaciones, que estemos hablando de esas tensiones que puede haber entre cómo protegemos los ecosistemas, el derecho a la vivienda, hay como un asunto donde estos temas de cambio climático, estos temas de crisis climática, son unos temas como que se dan en unas esferas o se dan coyunturalmente. Tenemos calor y alguien dice, ese es el cambio climático, y todos hacemos, sí, está brutal. Pero no hay un esfuerzo como de profundización, porque se ve como algo que está todavía muy externo a nosotros, muy cerca, pero a la misma vez muy lejos. Y creo que el hecho de que vengan más desastres, de que haya más calor, por sí solo no hace que el tema del cambio climático se socialice. Y yo me pregunto, quizás, sobre todo Eric y Jonathan, porque tú de por sí trabajas con la naturaleza, pero ¿cómo hacemos que sea pertinente para nuestras bases?
¿Cómo hacemos que sea pertinente para las membresías, para la gente que nos sigue, para nuestras comunidades, para las organizaciones? Más allá, ¿verdad?, de decir, ves, hace calor, pues entonces te importa. ¿Cómo hacemos que sea relevante actuar para frenarlo? O si es algo que ya es natural y todos los sindicatos son ambientalistas, que puede ser un norte en el proceso de formación, ¿no? Y yo creo que esa importancia de que todas las organizaciones, tanto las organizaciones que abogan por el cambio climático, como las organizaciones que abogamos por los derechos de los trabajadores, nos integremos, como se está haciendo ahora, y veamos cómo colaboramos unos con otros. Y sí, lo dijo lo de la educación, que es importante, la organización de los trabajadores es importante, pero cómo entonces buscamos entre todos crear un norte donde podamos ubicarnos y lograr proteger el ambiente y proteger los trabajadores. En el caso de nosotros, hemos logrado alianzas con comunidades de fe, con otros sindicatos, para poder ir adelante a esta abogacía, incluso también con organizaciones que están abogando con el cambio climático y que están haciendo educación también. Y es un proceso que va a tomar tiempo, pero va a tomar tiempo también entre nosotros el poder, primero, coordinar, hacer un trabajo en conjunto y poder entonces enseñar a los demás. Podemos trabajar juntos para hacer un cambio ahora y un cambio futuro. Mira, me hacen la pregunta y voy a hacer este ejemplo para entonces responderte. No sé si recuerdan cuando se anunció la Junta de Control Fiscal. Todo el mundo, o la mayoría de la gente que estaba alrededor, decía que venga la Junta para que meta preso a esta gente. Y yo decía, yo creo que la gente no está entendiendo el rol de la Junta. Y cada vez que alguien me hacía ese argumento, yo le decía, ¿tú trabajas? Sí, vamos a hacer algo. Dame tu cheque, trabaja tú. Dame tu cheque. Me vas a pagar a mí de tu cheque sin yo trabajar. Y yo te voy a dar lo que yo entienda que tú mereces para que tú pagues lo que te dé la gana. Y si no te alcanza, mira a ver cómo así. La gente me miraba. ¿A verdad que se escucha raro? Ese es el ejemplo de la Junta. Y la gente lo empezó a entender. Me decía, de verdad. Y yo, lo estás entendiendo, ¿verdad? A veces la gente hay que hablarle en arroz habichuela o darle ejemplos así tan concretos o drásticos para que lo entiendan. Ese, cuando me dices cómo yo hago esto, ¿verdad?, pertinente a tu gente, que lo haga suyo, es eso, es hablarle en arroz habichuela. Le comentaba que Leonor aquí bajito, es que a veces este tema se toca entre grupos con un conocimiento o con un peritaje sobre el tema. Por eso que te dije al principio, que cuando me hablaron de calentamiento global, espérate, Ariadna sabe que lo mío es vivienda, yo. Pero después, entendiendo y buscando y leyendo, ya, sí, claro que me afecta. Claro que tiene pertinencia en las áreas donde yo me involucro. Así que sí, yo creo que es, yo ¿verdad?, no digo que es bajar el nivel de vocabulario no, sino hacerle entender y ver con el público a quien tú le estás llevando el mensaje. Claro, si yo, ¿verdad?, sin ofender a nadie, pero quizá a una persona adulta mayor de mi comunidad, que quizás yo con la confianza le puedo decir, mira muchachos, es que tienes, qué sé yo, que reciclar, tienes que apagar el área a cierta hora, tienes que, porque si no te vas a morir, quizás, ¿verdad?, es como que fuerte, pero lo entiende. Quizá otro, tengo que hablar de otra manera, ¿verdad?, porque es más susceptible. Y lo mismo pasa con el tema de la salud emocional y mental. Cuando tú hablas, antes no se hablaba de eso era un tabú, o el que iba a un psicólogo era débil y pues por eso la gente no buscaba ayuda, como, ¿verdad?, para sus condiciones de salud física. Así que lo mismo pasa con este tema. Entiendo que es un tema pertinente e importante, pero hay que ver, ¿verdad?, el idioma y el público a quien se le hable y hacerle entender la importancia para él. Por lo menos en mi comunidad es así, te lo tengo que hacerle llegar porque es importante para ti saber de este tema y manejarlo. Mi trabajo de todos los días, yo soy intérprete ambiental, así que somos un grupo de personas que nos dedicamos a recibir a los visitantes y buscar la manera pertinente en un lenguaje que la persona lo puede internalizar, y es traducir toda esa información técnica, todos esos estudios de los científicos que se quedan en los libros, traerlos, sacarlos de esas bibliotecas, sacarlos de los libros, sacarlos de los simposios y decirle, mira, esto está pasando.
y hacer conexiones, hacer que esa persona haga conexiones, porque si no hacen la conexión, ajá, sí, ¿a mí qué? Porque eso es lo que te van a decir. Así que el trabajo de nosotros, cada vez que recibimos un visitante, aunque sea una sola persona, es que se lleve un mensaje. De la manera que está explicando el compañero. Tiene que ser pertinente. Si no es pertinente, no te van ni a escuchar, y estar en un recorrido 2 horas con gente, nosotros le llamamos las momias, porque no tienen expresión, tú haces un chistecito y no reaccionan, que son los peores recorridos. Tenemos que buscar la manera. Toda desinformación técnica, y por eso a veces cuando dicen los ambientalistas, yo me arrugo, porque eso ya es una etiqueta. Nosotros somos personas que queremos que todo el resto que está recibiendo esta información la reciba, que le enriquezca su vida, que sea pertinente y que lo haga pensar. Yo no estoy pidiendo que de momento van a tumbar un árbol y vaya y se amarre al árbol para que no lo tumben. Yo lo que estoy pidiendo es, lo que nosotros estamos pidiendo es que nos escuchen, que se lleven ese pensamiento, que lo elaboren, y entonces esa información le permita tomar decisiones, valga la redundancia, informadas, porque la información es poder, y una vez tú tienes esa información vas a tener el poder no solamente de tomar decisiones, sino también de tomar acción. Y desde para la naturaleza, dentro de lo que nosotros entendemos que es un poco de lo que hacemos, estamos todos los días un poquito, vamos a llegar. Y queremos llegar a una meta bien ambiciosa, que con la ayuda de cada persona que viene, se pone a pensar y se inspira, ya nosotros tenemos un paso adelante. Y el peor paso es el primero. Después que damos ese primero, lo demás es carretilla. Queremos abrir el espacio para preguntas. Verónica, sé que tú tienes algo, una pregunta ahora, pero si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario en este espacio que quiera utilizar el micrófono está abierto. Verónica, cuando estábamos trabajando este panel sobre el tema del calor, hablábamos también un poco, porque se unen los temas, ¿no? Para los compañeros que no son de Puerto Rico, hoy abre la segunda fase del programa de las placas solares, que es un programa que tiene con fondos CDBGDR, que son los fondos de recuperación a largo plazo, y que tiene como objetivo que las familias, ese es mi hijo Elian, que las familias pudieran poner placas solares, darles un incentivo para que pudieran poner placas solares en sus casas, con la idea de resiliencia energética, etcétera, etcétera. Ese programa tuvo una primera ronda que tuvo un límite de ingresos bien bajo de $11,000, y mucha gente pues salió gritando, ciertamente frustrados con el rol del Departamento de la Vivienda, pero yo también estoy igual de frustrada con el Departamento de la Vivienda, pero sobre todo gente indignada pensando en, como decía Jonathan, esa criminalización de la pobreza, ¿no? Porque a veces miramos para abajo en vez de mirar hacia arriba, ¿no? Pensamos en que la culpa pues la tiene el más pobre todavía, y se decía, es que fue tan bajo el ingreso que no beneficia a lo que sea, que es la clase media. La cosa es que esa primera ronda se llenó. Hoy abre la segunda ronda. Ese límite de ingresos aumentó significativamente, impresionantemente. De hecho, que casi todo el país es elegible para las placas solares. Pero aún así hay algo que hablábamos, Vero, de que es bien individual la carrera de la placa solar. Es una carrera donde no participan las personas en residenciales públicos, por más que se diga que sí. Es donde no participa la gente en propiedad horizontal, mucho adulto mayor viviendo en propiedad horizontal. Es una carrera donde no participan quienes todavía tienen techos inseguros. Y olvídate si empezamos el que no tiene internet y no puede accesar la solicitud porque se convierte en la carrera del carrito. Verónica, y las placas, hemos hablado muchas veces. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a atender las baterías de aquí a 5 o 10 años, verdad? Cuando no haya dinero para las baterías. No es una solución necesariamente al tema del calor, pero se está vendiendo así. Es una alternativa que se ha planteado que es algo que pensaba mientras ustedes hablan. Las soluciones que se proponen y que tenemos accesibles son esencialmente individuales. ¿Cuál fue la recomendación de oficiales del Estado de esta ola de calor? Pues en los centros comerciales hay aire acondicionado, en el carro hay aire acondicionado, mucha gente en sus casas tiene aire acondicionado, la gente no va a estar expuesta a este calor. Dejando de fuera, ¿verdad?, toda la gente que es para la que eso no es una realidad. Pues las placas solares es una
un pensamiento similar, ¿no? Que el problema energético de Puerto Rico, tanto uno que depende casi exclusivamente del petróleo, que es un gran problema, y dos, que causa, ¿verdad? Que no es estable. Ahora mismo se resuelve con placas solares, pero no transformando el sistema, sino creando sistemas de redundancia en tu casa para cuando Luma falle, tú usas tus placas. Y tú resuelves, y tu vecino que no las tiene, pues no va a resolver, ¿no? Así que tenemos la prioridad de situaciones individuales para problemas que son esencialmente colectivos, al punto que en algún momento también la recomendación es a la gente, bueno, si hace calor, prende el aire. Si todo el mundo hace eso en el área metropolitana, olvídate de la factura, el sistema va a colapsar. Aquí un estornudo hace que el sistema se vaya en la luz, no puede todo el mundo prender el aire. Para los compañeros que no son de Puerto Rico, nosotros hemos tenido apagones porque todo el mundo decidió hornear ese día, según el gobierno, ¿verdad? Por prender el horno. Porque llovió, llevamos 2 días fuera de la oficina porque llovió. Así que si el sistema no aguanta el uso normal, pues no va a aguantar que la gente tenga 24 horas al día el aire prendido. Olvídate si lo puedes pagar o no, es que no va a tener luz nadie, punto. Así que pienso en ese problema de las soluciones individuales, reconociendo que esa es la única alternativa para mucha gente, particularmente para aquellas personas, como mencionaba Jonathan, los adultos mayores, su vida depende de esto. Y de algunas personas, ¿verdad?, con ciertas condiciones. Pero pensar en la posibilidad de crear soluciones colectivas que realmente transformen el problema. Y el otro que estaba pensando, yo no les voy a decir que se amarren un árbol para que no lo tumben, pero sí les voy a recordar que es una acción perfectamente legítima si alguien lo quiere hacer. Nada, quería un poquito, si acaso un último pensamiento de cómo creamos esto como algo colectivo. Pues mira, en Puerto Rico hay soluciones colectivas, hay un movimiento en las juntas que está haciendo ruido y eso está molestando, ¿verdad?, a los que queremos sol. Es un movimiento colectivo, donde la energía se está, yo no sé si es el término correcto, ahí yo soy bióloga, los términos sociales no los domino, pero se está socializando lo que es la energía, el uso de la energía. El detalle con las placas solares es que la solución que proponen los gobiernos es hacer parques de placas solares, que literalmente es una extensión y tú lo que ves son placas. En Humacao hay uno. Me estás quitando espacio verde para poner placas. Suelos fértiles que se puede sembrar, se puede tener otro uso más productivo que simplemente tener una placa solar. Así que es como que este asunto de que voy a proponer una solución individual para que entonces yo no tenga que invertir. Y el exceso lo compro a lo que yo quiero. Así que sí, además del sol está el viento, que eso con una turbina también se puede, no las turbinas estas gigantescas que no funcionan, como las que hay en Naguabo, pero hay alternativas que se pueden hacer a pequeñas escalas, como las microceldas, que pueden utilizarse en comunidades. Algo que yo recuerdo muy bien es que después de María, un mes después, en Lajas hubo luz. O sea, yo de Río Grande fui a visitar unos amigos en La Palguera, pensando, ¿verdad?, a ver qué ayuda podía llevar. Resulta que allí no pasó nada. Allí yo hice la fila para el hielo, yo conseguí pan, yo conseguí de todo. Y yo me quedé como que... Y el resto de Puerto Rico estaba en la crisis. Y es que ellos tienen en esa área, hay una celda. Energía, con generadores, era un asunto que ya un mes y medio ya tenían luz. Así que se puede hacer, claro. No se hace mucho ruido con esto, porque entonces a quién no le conviene. Y eso es lo que hay que ir buscando. ¿A quién le conviene que estemos en esas soluciones individuales que son buenas para casos bien particulares, pero no necesariamente para el colectivo? Precisamente esa era mi línea. Yo creo que tú me estás leyendo la mente. Yo no sé quién, ¿verdad?, se beneficia con este programa, pero sabemos que este país no pecamos de eso, ¿verdad?, de después de descubrir que había alguien que se beneficiara. Pero volviendo a lo que habían presentado al principio sobre las placas solares que hay en Puerta de Tierra, que llevan más de 12 años sin uso,
es importante pensar que no podemos dejar la solución en manos del Estado y del gobierno porque nos han fallado y no hay un plan claro, ¿verdad?, de país para solucionar este problema. Lo que dice la compañera, la gente allí de Adjuntas con ese proyecto, y hay otros grupos, ¿verdad?, que han tomado la iniciativa para prepararse. Yo creo que esa es la alternativa principal que nos queda, ¿verdad?, reforestar, sembrar y hacer un plan, ¿verdad?, dependiendo de la necesidad de cada grupo, de cada comunidad, porque eso es lo maravilloso de ser diferente, ¿verdad? No todos tenemos las mismas necesidades, así que adaptarla a lo que necesitamos y hacerle frente, ¿verdad?, a lo que nos resta, hasta que, ¿verdad?, podamos como país tener un plan. Y hablando a nivel global también, son varios los frentes, ¿no? El frente de cómo conservamos lo que nos queda, cómo evitamos que se siga dañando el ambiente y cómo podemos resolver cosas a nivel colectivo. En el caso de Puerto Rico y la zona del Caribe, zonas de mucho sol, la energía solar es una buena alternativa. ¿Cómo lo hacemos colectivo? ¿Qué terrenos usamos? Decisiones que a veces quien las toma no son las correctas, pero sí posiblemente hacer fincas de energía solar, pero no en terrenos fértiles, obviamente. ¿Dónde las buscamos? Sí hay que proteger el planeta, sí hay que hacer cambios, sí hay que menos gases de petróleo, etcétera, y eso producen el efecto invernadero. Todo eso hay que hacer diferentes frentes. ¿Cómo lo hacemos en conjunto y de manera coordinada? Es el punto donde quizás no hemos llegado. Y es un punto al que caminar. Vamos a abrir el espacio, antes de quizás hacer, Verónica, tú y yo, un cierre aquí, para alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Se hizo el comentario de las tierras agrícolas que a veces se utilizan para hacer sembradíos de placas solares y las críticas que eso ha generado de grupos importantes en distintos lugares del país, que nos parece un señalamiento bien importante. Pero además pensar en cómo podemos ir de lo individual o colectivo, pero también pensar en esa responsabilidad que tiene el Estado, porque si bien es cierto que la autogestión es importante, el poder del tercer sector es bien importante, hay una responsabilidad, aquí estamos hablando de derechos humanos del Estado, y al Estado hay que pedirle que rinda cuentas, ¿no? Y desde Ayuda Legal Puerto Rico, igual que desde todas las organizaciones, nosotras, ¿verdad?, creemos, Verónica, que eso es, ¿verdad?, es una de las realidades de los reclamos que se presentan por la recuperación justa. Sí, perdóname, no te vi. Buenas tardes, Cielo Ríos Camacho, periodista. A modo de comentario, el Servicio Nacional de Meteorología acaba de anunciar una nueva marca de temperatura, hablando de calor, en San Juan con 94 grados. Y por otro lado, creo que regresamos a lo mismo de la rendición de cuentas y el acceso a la información. Ahora mismo el Resiliency Law Center y el Puente tuvieron una lucha bien larga exigiendo que se publicaran los GEI, que eran los datos de gases de efecto invernadero, y lo publicaron hace bien poco. Y esa lucha costó mucho tiempo. Y son esos datos variados los que nos permiten entonces a nosotros traducirlo en arroyo y habichuela como se necesita hablarlo. Para la academia, los datos y las cosas rimbombantes y todo el vocabulario chévere pues suena chulo, pero lo que se necesita es que esa información se pueda accionar y que se haga accesible para que todo el mundo la pueda entender, porque el Estado necesita una información y las comunidades necesitamos una información y todos necesitamos la oportunidad de lograr accionar. Así que yo creo que volvemos sobre lo mismo. Yo creo que también depende mucho de nosotros como prensa también facilitar y democratizar estas estrategias de acceso a la información, de búsqueda, de demanda de información, porque como bien hemos mencionado, no depende del Estado, pero al mismo tiempo es una cuestión de que se nos va la vida en ello, se nos va la vida en el cambio climático. Así que también es una cuestión de trabajo público. Y gracias por el panel. Gracias, Cielo. Vamos a coger las 3 preguntas y entonces... Hola, mi nombre es Andrea, soy de la Alianza de Mujeres Viquenses de Vieques, y es más bien un comentario respecto a el calor, la sequía, un factor bien importante en estos procesos del calor por los cambios de patrones de lluvia, porque están pasando
y lo vemos y el calor se siente. Y nosotros somos demasiado consumidores del aire acondicionado y otras cosas más. Nosotros tenemos que cambiar este mindset de que necesitamos el aire acondicionado para dormir. De noche, mucha gente usa el abanico y usa el aire acondicionado. Entonces, tenemos que deconstruir esta necesidad de consumo abrupto de energía de diferentes maneras. Además de eso, quería añadir los espacios verdes. Necesitamos espacios verdes más que solo un parque para diversión. O sea, los espacios verdes son los pulmones que tenemos. Tenemos lugares exquisitos como el Parque Luis Muñoz Marín, el Parque Luis Muñoz Rivera, este espacio. Son espacios que cada vez, en vez de estar lamentablemente solo rescatándolos, tenemos que crear nuevos espacios, porque no podemos pretender que vamos a tener frescos con placas solares, porque eso no va a suceder. Porque el aire acondicionado, si lo prende, esa máquina te da calor al vecino que no tiene aire acondicionado. Entonces le estás causando tú una salvación, pero un problema al que está al lado tuyo. Así que como estos espacios verdes y la disminución del consumo nos alivian a manejar estas calores y especialmente esta sequía, porque ya sabemos qué está pasando, ya sabemos que todo está cambiando. ¿Cómo cambiamos ese mindset que tenemos todas, todos y todes para pues pasarla un poquito menos mal? Eso es todito. Gracias. Hola, yo quería añadir y traer este comentario desde el 60, cuando se estaba trabajando el proyecto de país que vivimos hoy. Los arquitectos decían que si Puerto Rico seguía construyendo de la forma que construía, nuestra red energética iba a ser insostenible a este momento, y creo que eso es lo que estamos viviendo, así que ya eso se había dicho. Y tenía una pregunta: si ha habido la oportunidad de tener en la mesa a la gente que se lucra del bloque y cemento, porque hay una gente y hay unas, ¿verdad?, empresas que se dedican a la construcción, ¿verdad? Y se construye en bloque y cemento y sin la capacidad de ventilación. Sabemos lo que pasa con la Junta de Planificación en Puerto Rico y el reglamento conjunto. Y me pregunto si hay una oportunidad o ha habido una posibilidad de que esa gente esté en la mesa en esto que está que arde. Porque nosotros que luchamos en Manatí con la poda de árboles, sabemos la dinámica de la poda de árboles con Luma, con la red energética. Así que si ha habido algún espacio en estos años y ahora, si no para pensarlos a futuro, donde se trae a la mesa a la gente que construye y que se lucra de la construcción en este país. Gracias, Carlos, por la pregunta imposible. Y gracias a las personas que comentaron, ¿verdad? Y hay otra persona más, ¿sí? Sí, buenas tardes. Soy Joel Méndez del Centro de Periodismo Investigativo. Tenía una pregunta y era: ¿de qué manera el cuadro energético de Puerto Rico, que es tan complicado, dificulta la búsqueda de medidas de protección ante las olas de calor, especialmente para las comunidades vulnerables que no tienen los recursos adquisitivos para quizás tener 24 horas encendido un aire acondicionado, etcétera? ¿Y cuáles serían entonces esas medidas de protección ante el panorama energético que tenemos en Puerto Rico a su juicio? Gracias, Joel. Dos comentarios, 2 puntos de privilegio. Por un lado, en Puerto Rico parecería que vamos de 0 a 100, ¿verdad? O estamos hablando de inundaciones catastróficas, como vamos a estar hablando ahorita, o estamos hablando de sequía, de calor, de falta de agua. Hablamos de, por ejemplo, en el caso de Manatí pues igual se inunda continuamente, o igual no hay agua para que las personas en Manatí puedan bañarse, puedan ducharse, punto. Y lo mismo pasa en distintos puntos de la isla, y tiene que ver ciertamente con un mal manejo, pero también con la realidad extrema en la que estamos viviendo. Y segundo, ese rol de dónde en la mesa están esos desarrolladores, y hablar, por ejemplo, de cuáles son algunos de los estándares de calidad que establece la Agencia Federal de Vivienda, algunos de los requisitos que se ponen en construcciones CDBGDR, pero como ciertamente esa construcción, que sigue siendo la construcción en la que vive la gente más empobrecida del país, no está lista para enfrentar el cambio climático. Si ahora mismo yo hago un censo en este espacio, ¿cuántos trabajan en espacios donde no hay ventanas, donde no hay ventilación? ¿Alguien levanta la mano? En nuestra oficina en Ayuda Legal Puerto Rico no hay ventilación adecuada. Si se va la luz, hay que irnos de la oficina porque no se puede estar allí. Y eso es parte de la infraestructura donde vivimos. Pocos espacios son espacios abiertos, son espacios que son amables a la ventilación, y eso tiene mucho que ver con las condiciones, algo que nos ha tocado, el hecho de los hongos y cómo los hongos se exacerban con el tema del calor, los hongos sobre todo en residenciales públicos, en edificios,
y cómo eso es un problema que a nuestras oficinas, por ejemplo, está llegando con mayor y mayor frecuencia como algo desatendido. Así que reacciones bien rápidas a lo que comenta la gente aquí. ¿Quién quiere? Jonathan. Yo quiero comentar algo, y hemos hablado, ¿verdad?, de crear narrativas nuevas. ¿Verdad? Si hablo de mis abuelos, de mi mamá, mis tías y demás, siempre se le vendió que crear edificios, ¿verdad?, es sinónimo de progreso. Y entonces nosotros tenemos que cambiar esa idea, y es un trabajar, porque vemos un montón de edificios, ¿verdad?, en el caso de Puerta de Tierra como barrio, ¿verdad? Había muchos edificios abandonados, claro, siempre estuvo la denuncia, pero nosotros no tenemos el poder adquisitivo para comprar esos edificios y arreglarlos. Pero el Estado tampoco había legislado para darle a esos dueños de edificios la oportunidad y las herramientas, ¿verdad?, para que también arreglaran sus edificios. Así que optaron por crear la famosa Ley 60, ante Ley 2022, y lo que ha creado allí es un desasosiego, porque todos esos edificios se han vendido fuera de precio de mercado, se ha desplazado mucha gente, entonces espacios que también eran abiertos, seguimos construyendo edificios, y la gente cree que eso es progreso, ¿verdad? Así que es lamentable que eso esté sucediendo, y quizás yo diría que lo hemos permitido porque lo hicieron también de manera sucia, porque cuando todos estamos encerrados bajo la pandemia, esto sucedía y nadie se había dado cuenta hasta que salimos del encierro y nos damos cuenta con el nuevo país, ¿verdad?, que nos encontramos. Y sí, lo que dice Ariadna, el problema de los abandonos también en las unidades de vivienda pública es un tema que la gente no lo habla. Y entonces como que, pues como no pagan renta, pues que se chave, que vivan como le dé la gana. Fíjate, que no arreglen las unidades. Oye, estamos hablando de personas. O sea, hay que tener un poco de sentido, ¿verdad? Si hablamos de empatía, respeto, cooperación, amor, no sé, todos estos adjetivos y valores que hablamos constantemente. Pues entonces, una persona que tiene los recursos, y si el Estado es responsable de velar por su seguridad, pues claro que tiene que tener unidades accesibles, dignas para residir. Entonces, ante esta ola, pues nada, tú no quieres un trabajador allí, ¿verdad? No quiere trabajar, arreglar la unidad, porque no va a trabajar bajo esos calores, allí no hay ventilación, esa unidad no tiene luz, pues, se tarda también arreglar algún apartamento. Así que eso es parte de, ¿verdad?, de las dinámicas que se dan. Sí, lo que están mencionando, eso es parte de lo que yo hablaba ahorita del desarraigo. Nos vendieron que tener un edificio de concreto, energía eléctrica, aire acondicionado, era progreso. Tener una casa de madera, eso no se ve bien, porque no es parte de, aunque es nuestra idiosincrasia, dormirnos con el aguacerito en el techo de zinc. Así que es parte del desaprender y volver a aprender. Todo eso que hacían nuestros abuelos, nuestros tatapisabuelos, todas estas generaciones anteriores, aunque no eran perfectas, tenían cosas que tenemos que rescatar. El reuso. Donde murió una camiseta, nació un paño. Así que es ese desaprender, aprender y vencer el desarraigo de los recursos naturales, porque de ahí es que viene todo este uso menos energía, apreciar lo que es el aire fresco, el oxígeno que nos dan las plantas. Así que es, como comentario final, vencer el desarraigo y volver a acercarnos a lo que es la naturaleza, que la tenemos todo el año, tenemos sol, tenemos luz todo el año. Es un privilegio que solamente tenemos en los trópicos. Sí, no hay una respuesta sencilla, ¿verdad? Como dijeron los compañeros, reaprender, planificar, qué es lo que no se ha hecho, cómo, si hay que ahorrar terreno y construir de manera vertical, pero cómo construir en un país tropical, porque aquí muchos de los arquitectos lo que diseñan no es para este país, es para otro país. Y entonces, ¿cómo podemos comenzar a tener un pensamiento nuevo
y a poder hacer una planificación que sea para nuestro país y para el futuro. Reutilizar de manera consciente y planificando, pensando en dónde estamos viviendo. Con eso vamos a cerrar este panel dándole las gracias a las 3 personas aquí. Les pido un aplauso para ellas. Creo que esto fue un muy buen panel.